Bienvenidos tripulantes a una nueva conversación de altura. Les habla su capitán Era Calderón y estamos por comenzar el vuelo en su podcast Era de Aviación. Un programa que tiene como objetivo ver con otros ojos a la industria aérea a través de conversaciones con los agentes de cambio que están haciendo que las cosas sucedan. Abrochen sus cinturones porque estamos por despegar. Hola a todos, les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos a una gran invitada, la teniente Lakhbir Singh Ortega. La teniente Singh actualmente labora como enfermera de vuelo trasladando pacientes por vía aérea durante los últimos 7 años, brindando cuidados de enfermería específicos a pacientes en medios hipováricos. Trabaja en equipos con la Fundación Michoy Mao, trasladando a niños quemados vía aérea a hospitales especializados en el tratamiento de estos padecimientos en los Estados Unidos. Es enfermera general por la Escuela de la Cruz Roja Mexicana, licenciada en enfermería por la Universidad Autónoma de Baja California, curso primario de medicina especial y enfermería de vuelo en Wright-Patterson Air Force Base. Es especialista en urgencias por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y es directora de gestión administrativa y vinculación laboral del Consejo Mexicano de Aeromedicina Extrahospitalaria. Y el día de hoy viene a platicar con nosotros la importancia de la enfermería de vuelo. Sin más, los dejo con el episodio. Comenzamos. Hola, buen día. Les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida al programa Era de Aviación. El día de hoy tenemos a una gran invitada, la teniente y licenciada Lakhbir Singh Ortega, a quien ya presentamos hace un momento. Bienvenida, Lakhbir. Hola, muchas gracias, Era, por tenerme aquí. Estoy muy agradecida, es un gran honor. Estoy súper emocionada de estar aquí. Gracias. No, hombre, es un gusto que puedas estar el día de hoy con nosotros y pues hoy nos adentraremos a una de las especialidades más desafiantes y cruciales del cuidado de la salud, ya que a 30,000 pies de altura donde la presión atmosférica cambia y cada segundo cuenta, hay profesionales de enfermería que transforman helicópteros y aviones en verdaderas unidades de cuidado intensivo volantes, ya sea en un helicóptero de emergencia sobre una zona urbana o un avión ambulancia cruzando fronteras. Pues los profesionales combinan de la salud, estos enfermeros de vuelo, combinan sus habilidades de enfermería con conocimientos de aeronáutica para salvar vidas. Y para ello, el día de hoy te encuentras con nosotros, Lakhbir, para platicarnos sobre la enfermería de vuelo. Pero antes, cuéntanos un poco de ti, Lakhbir, sobre cómo llegas al sector aéreo. Ok, muchísimas gracias. Bueno, igual para platicar un poquito sobre mí, es que yo soy originaria de Ensenada, pero crecí en Los Ángeles, entonces por eso a veces, puedo hablar mucho más el inglés que el español, ¿ok? Bueno, a los 18 años regresé a Ensenada y es cuando decidí a entrar en la Cruz Roja Mexicana como enfermera técnica. Posterior a eso entré en la UABC, en la Autónoma de Baja California, en la universidad, para la licenciatura de enfermería. Y de ahí es cuando ya entré en la Marina. Tenía aproximadamente como 8 o 10 años como en la carrera de enfermería antes de entrar a la Marina como teniente corbeta. Y es muy chistoso porque son trayectos de la vida que uno no espera en dónde voy a llegar. Y ahora que estoy en la Marina es lo que ahora sí me presentaron ante lo que es el ambiente de aviación. Y hasta ahorita estoy trabajando actualmente 7 años trasladando pacientes vía aérea por helicóptero y por a la fija. Son 7 años de la carrera y hasta ahorita me encanta. Estoy enamorada, es otro mundo. Me imagino, me parece esta historia muy interesante porque platícanos también, ya nos dices cómo llegas al sector aéreo, ¿no? Cómo pasas de enfermería al sector aéreo, pero ¿qué te inspiró para estudiar enfermería? Ay, Dios. Mira, creo que es chistoso porque esto se los cuento a todas mis amistades. Yo creo que desde chiquita siempre he tenido como una gran admiración hacia las mujeres fuertes e independientes, personas como Princesa Diana, ¿no? Que tenía mucha valentía contra las expectativas de la sociedad o
cuando más bien demuestra mucho empoderamiento femenino. Y eso es lo que a mí siempre me ha interesado. Entonces, en base de eso, eh, me acuerdo que en el 2015 yo estaba en Ensenada, en la Marina, en el área de urgencias, es mi área favorita, ¿no? Me acuerdo que entraron una tripulación, un grupo de tripulación de vuelo, hombres altos, con sus overoles, botas, bien rudos, y de todos los hombres había una mujer, y dije, wow, y se me hace también ruda y rebelde, no rebelde, pero, pero me Fuerte, encantó claro. ese fuerte, sí, sí. Y me acuerdo, me acerqué a la teniente y le pregunté sobre su trabajo y me comentó todo lo que es aviación, enfermera de vuelo, traslados, cómo tenemos que cuidar a los pilotos, a los pacientes. Y ella es la que ¿Inspiró? bueno, inspirada por su historia, ella me invitó a ir a un curso de ambulancias aéreas por la Marina, precisamente en la Ciudad de México, en la base aeronaval de México. Ahí es donde tuve el curso. Y de ahí es cuando me abrieron muchísimas puertas. Por ejemplo, ahí me dicen, oye, tú sabes hablar inglés. ¿Cómo te interesa ir a Estados Unidos para hacer un curso de flight nurse en Ohio? Y yo, anótenme. Claro. Entonces, claro, cualquier oportunidad, eso sí lo recomiendo, cualquier oportunidad que les cae, hay que tomarlos. Entonces, voy a Estados Unidos, hago el curso de flight nurse, que se enfocaba mucho en los cuidados específicos de enfermería con los equipos electromédicos correspondientes, todo el show. De ahí, pasando 3 meses, me regresé a la Ciudad de México y ahí me dicen, oye, hay un curso primario en la medicina aeroespacial, ¿te interesa? Y yo, anótenme, y ahí voy a otro curso. Entonces, y eso se enfocaba mucho en la fisiología de vuelo, en los check para ver de las tripulaciones, sus cuidados. Entonces, era una mezcla de medicina aeroespacial con enfermería de vuelo. Y entonces, por eso, gracias a esos cursos, por la institución de la Marina, obtuve esos conocimientos y los puedo aplicar actualmente en mi trabajo. Qué interesante. Qué interesante porque no normalmente nunca nos ponemos a pensar que hay especialistas de como un enfermero especialista en situaciones de vuelo, ¿no? Que como decíamos ahorita, las condiciones son totalmente diferentes en vía terrestre que a 30,000 pies de altura, ¿no? Platícanos, Definitivamente. platícanos precisamente un poco qué es la enfermería aérea para que nuestros tripulantes puedan entender cuáles son estos puntos de diferenciación entre una atención médica como enfermero, por ejemplo, en una ambulancia terrestre a una ambulancia aérea, ¿no? Ok, sí, como usted dice, es totalmente diferente como si estamos tratando o trazando un paciente en vía terrestre en comparación de miles de pies de altitud en donde estamos expuestos a los cambios barométricos o un diferente ambiente hipovárico. Entonces, lo que sí puedo decir es que ahora sí la enfermería de vuelo es única, es retador. Trabajamos en un ambiente muy hostil para poder brindar una atención avanzada. Entonces aquí abarca lo que es cuidados aeromédica como cuidados críticos. Entonces, en sí que es un personal de enfermería que tiene la experiencia en el área de urgencias o de cuidados intensivos y quien puede brindar atenciones específicas al paciente tomando en cuenta lo que es la fisiología de vuelo, lo que son las leyes de los gases, es estar como 3 a 5 pasos más adelante en en qué tipo de paciente vamos a maniobrar sus padecimientos o condiciones clínicas, en cómo vamos a preparar al paciente para evitar posibles complicaciones que pueden tener un traslado, aquí ya siendo helicóptero o con una aeronave. Eh, Ahora sí brindamos atenciones específicas de antes, durante y después de un traslado, lo cual ya tenemos un protocolos ya preestablecidos y desarrollados por nuestra institución. Entonces, ahora sí nuestro objetivo como enfermera de vuelo es estabilizar y transportar a los pacientes a la atención, ahora sí definitiva. Eh,
es un trabajo complejo, es un trabajo estresante, pero en realidad es un trabajo muy gratificante e increíble. Me imagino porque no es sencillo, ¿no? Si la gente estando sana, cuando va en vuelo, a veces se estresa, tiene ansiedad, imagínate que lo estás trasladando por alguna cuestión médica, pues muchas veces los nervios, el estrés se elevan, ¿no? Y todo eso puede afectar las condiciones físicas del propio paciente, ¿no? Siento que usted estaba ahí volando conmigo. No, es que me lo imagino porque debe de ser, digo, me ha tocado ver gente, cuando te acostumbras a volar, pues hay muchas cuestiones que uno no las siente diferentes, pero cuando ves a gente que está volando por primera vez, que les ves la ansiedad, ese estrés, del desconocimiento, entonces imagínate una persona que aparte va en una situación con un tema médico, pues obviamente su estrés, digo, a menos que vaya, me imagino que inconsciente, pero si va consciente, su estrés se va a elevar, ¿no? Aquí quería hacerte una pregunta. ¿Cuáles son las diferencias que pudiera haber entre una ambulancia de ala fija, como un avión, y un traslado con un helicóptero? Porque la sensación de vuelo es totalmente diferente en ambas aeronaves. Claro que sí, y es una buena pregunta. Y es chistoso porque los pilotos igual inclusive me preguntan, claro, creo que lo he mencionado antes que los pilotos por psicología de aviación tienen un poquito el ego elevado, pero es muy importante ese ego, para que puedan volar. Pero ahí están Claro. todos parados, un lado de mí y yo en mi oficina y me dicen, a ver, Teniente Singh, ¿qué prefieres? ¿Helicóptero o avión? Y yo, sin duda helicóptero. Y los del avión, se ponen, ¿cómo puedes decir eso? A mí me encanta lo que son helicópteros, eso sí. Pero bueno, lo que son las sensaciones o los cuidados con los pacientes entre cada uno, sí es totalmente diferente. Básicamente, bueno, primeramente en lo básico, en la base, tenemos divididos dos tipos de traslados, lo que es traslado primario y lo que es traslado secundario. Entonces, el primario, normalmente se utilizan lo que son los helicópteros porque son, ahora sí, rescates como tipo medevacs en áreas rurales o en carreteras o montañas. Entonces, y el del traslado o transporte secundario, ahí sí se utilizan lo que es el Aerovac, que son vuelos programados, y eso sí utilizamos vuelos en avión de ala fija. Entonces, si estamos en los dos, eh, hace cuenta que los dos le van a afectar a los pacientes la fisiología de vuelo, lo que es cambios de presión, cambios de temperatura, humedad, fuerzas G, vibraciones, turbulencias, todo eso los va a afectar a los dos. Sin embargo, cuando estamos hablando de un helicóptero, es cuando se hace mucho más el énfasis, porque no es cabina presurizada. Entonces ahí va a afectar mucho más el paciente y tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, lo que puedo decir que más énfasis hace un helicóptero, es el ruido, las vibraciones y ahora sí el viento que nos puede afectar. Por ejemplo, el ruido nos impide mucho en comunicarnos mucho con el paciente. Hacen mucho los ruidos de los rotores. No podemos auscultar quizá al paciente con un estetoscopio. Tenemos que ser más visuales, más al pendiente. Las alarmas de los equipos electromédicos quizá no lo podemos escuchar, pero hay colores de alarmas que podemos enfocarnos. Fugas de gas, quizá hay una fuga de oxígeno que no podemos escuchar. Entonces, en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado. Las vibraciones sí nos afectan mucho. Cuando estoy adentro de un avión con un paciente de trauma, procuramos utilizar un colchón de vacío. Es un colchón que me gusta decir que envolvemos al paciente como tipo taco, un taquito. Se saca el aire y se moldea. Se inmoviliza al paciente y se moldea al mismo tiempo. Y esos tipos de colchones absorben la vibración del helicóptero. Entonces, eso es una gran ayuda para pacientes de trauma, por si tienen fracturas o puede soltarse un trombosis ahí por la vía circulatoria, es evitar todo eso. El helicóptero se cuenta que está tocando el piso
y se enciende y literal hace esto. Pero cuando ascendemos es tan discreto que ya no sabemos en cuánto hemos despegado. Nada más es cuando estamos en tierra. Entonces, sí, en ese sentido, los cambios barométricas afectan mucho por no ser cabina presurizada. Entonces, pacientes con trauma en pecho que sospechamos de un neumotórax, hay que primero tratar eso antes de subirlo en el helicóptero, porque pueden caer en un paro cardiorrespiratorio. Entonces, son esos detalles que sí es una gran diferencia. No sé si respondí a esa pregunta. Oye, me encanta cómo lo explicas, porque aparte me dan ganas como de meterme un curso. Todo lo que es la medicina me fascina, me llama mucho la atención. Pero, ¿qué tipo de formación se requiere para ser enfermera aérea, Lakhvir? Ese también es una buena. Usted tiene muy buenas preguntas. Bueno, entonces para ser enfermera de vuelo, obviamente necesitamos nuestro título y cédula profesional. Definitivamente ya tenemos que ser, de hecho ya es obligatorio ser licenciado en enfermería. Perfecto. Se requiere también tener mucha experiencia en el área de urgencias y en el área de cuidados intensivos. Ahí es donde uno adquiere muchas habilidades, manejar el estrés en un ambiente en tierra, en donde están todos los equipos. Es que me da risa porque siempre les digo a mis estudiantes, acuérdense de hacer su lista de verificación antes de volar, porque si se les olvida una pinza, un ambú, un equipo de circuito, ya no hay retorno. Sí, claro. Entonces, por eso lo que nos llevamos, lo llevamos. Pero sí, entonces tener esa experiencia en esas áreas. También, algo muy importante, la condición física. Eso sí lo recomiendo mucho porque es cargar, bajar al paciente, cargar, bajar los equipos electromédicos, correr aquí, correr allá. Nosotros estamos también expuestos al ambiente hostil, el ambiente hipovárica. A nosotros también nos afecta. Claro. La ergonomía de la aeronave, los cambios de presiones a temperatura, el hambre, el sueño, tengo que orinar. Entonces, es también la preparación mental como la condición, también la preparación de la condición física. Eso sí, definitivamente. Obviamente hay cursos que sí son certificados en donde no es como cualquier curso en línea de un día, una semana, un mes. No, claro que no. O sea, les puedo invitar, por ejemplo, creo que ya tuvieron la plática con el doctor Aldo Oteo sobre lo mismo, que pueden entrar en la página de CONMAI. Entonces nosotros tenemos ese propósito de estandarizar, de juntar personas quienes están realmente interesados en la carrera de medicina, bueno, aeromedicina. Sí, También tenemos un convenio. ¿no? Claro, y también tenemos un convenio con el MedSafe o el DHO, en donde ellos están aplicando un diplomado en transportación aeromédica. Entonces, igual, ya estoy promoviendo, pero si se afilian con CONMAI, obviamente va a haber beneficios, descuentos, pláticas, actualizaciones. Entonces, a través de eso es poder ahora sí capacitarnos, ahora sí legalmente. Sí, porque al final sí nos da un diplomado en donde sí podemos trasladar a pacientes porque en la norma oficial mexicana 034 es obligatorio que cualquier personal de sanidad que transporta a un paciente tenga esos estudios legalmente. Entonces, sí es muy importante ese tipo de formación. Fíjate que de lo que comentas, quisiera segregarlo en algunas partes porque me pareció muy interesante. La primera es, obviamente, la formación, que no cualquier curso te va a habilitar para poder dar este tipo de atención. Me parece súper importante. Ya precisamente lo platicábamos con Aldo, que luego hay estas escuelitas en las que te dan un curso de traslado médico, aeromédico de 5 horas, que como dices, eso no te va a formar, ¿no? No es la capacitación requerida para atender la emergencia que vas a atender, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, que hablas de esta profesionalización. Qué bueno que están haciéndolo, porque obviamente la gente cuando está en una emergencia, pues va a contratar a alguien que espera que esté debidamente capacitado, ¿no? Esa es una.
Y la segunda es que me llamó mucho la atención, que hiciste mucho énfasis y me parece que es muy, muy importante sobre estas habilidades y este desarrollo de conoceres y inclusive aptitudes físicas, ¿no? Porque para poder manejar al paciente, dices, tenemos que estar bien mentalmente, pero también físicamente por los sucesos externos o que a los que van a estar expuestos. Como dices, si vamos en un helicóptero, pues ustedes van a tener que estar a lo mejor parados atendiendo sí, a lo mejor asegurados de alguna manera, pero van a haber movimientos. Y van a mover movimientos y entonces ustedes tienen que cargar, tienen que estar en posiciones que a lo mejor sostenerlas por algún tiempo es pesado. Debe de haber algún tipo también de entrenamiento físico, ¿no? Como dices, hacer ejercicio, a lo mejor no sé si pesas o algo, pero sí tener la capacidad. Eh, a mí me llama mucho la atención porque normalmente tenemos la idea de una enfermera, una mujer joven, delgadita, bajita, y realmente tienen muchísima fuerza, ¿no? Porque tienen que, como tú dices, tienen que Son estar mañas. así, moviendo al paciente. Entonces, creo que lo que estás comentando es muy importante porque dices, están bajo mucho estrés, tienen que atender al paciente, tienen que estar también conscientes de su alrededor, de estas situaciones, pues, diversas, ¿no? Inclusive cuestiones meteorológicas, puede estar lloviendo, puede haber viento, puede haber cómo se está practicando el rescate. Entonces, también, ¿qué sugieres tú como recomendación de este tipo de formación? No nada más la académica, ¿no? Sino la parte, como dices, mental, saber manejar el estrés, tema físico, ¿no? Claro. Em, por eso es también muy importante tener la experiencia intrahospitalaria en el área de urgencias y cuidados críticos, pero más bien en urgencias en donde veamos de todo. Ahora sí, de trauma, de mucho estrés, gritos, ahora tráeme esto, llévame esto, RCP, porque ahí ya nos estamos adaptando en ese estilo, en ese ambiente tan estresante. Claro. Entonces, ya después de tanta experiencia, uno ya se mantiene como casi en zen, ¿no? Como todo tranquilo. Hasta lo que me pasa a mí es que tengo como túnel o visión túnel en donde literal estoy como muy enfocada al paciente y no estoy enfocada a mi alrededor. Entonces, esto es por parte de la experiencia que uno también Va ayuda desarrollando. en adquirir, va desarrollando, es correcto. Entonces, pero un consejo que obviamente sí les puedo dar, aparte de eso, es que ahora sí, después de cada vuelo, sí nos drena mucho emocionalmente, físicamente, ok, estar atenta, como usted dijo, de la seguridad del paciente, de nuestro alrededor, o sea, tenemos que estar literal al 100%. Entonces, obviamente, ya al final se baja la adrenalina, nos cansamos, ya sentimos todo en el cuerpo, el dolor, quizá me golpeé y me salió un morete y no sabía cuándo, a qué horas, pero lo que yo recomiendo es relajación total. O sea, cuando llega uno a la casa es dejar separar lo que es el trabajo. No es fácil, pero es dejar el trabajo en el trabajo, el personal con el personal. A mí personalmente me encanta dormir. Yo duermo cuando puedo. Si un chico me dice, vamos a salir, digo, voy a dormir un rato. Entonces, eh, Claro, es muy el desgastante. vino, la copita de vino no falta, Claro. señoritas. La copita de vino. También o hacer lo que les gusta hacer. A mí me gusta el gimnasio, es saludable. Necesitamos hábitos saludables. Si les gustan pintar, si les gustan leer, están descalzas, no hablar con nadie, tener una pausa, meditar, está todo a nuestro derecho porque nuestra salud mental viene primero. Si nosotros no, inclusive siempre inspiro o trato de motivarlas a que vaya a sesiones de terapia. Quizá hasta la fecha todavía existe un tabú sobre la terapia, que no estoy loca, pero no es de esa manera. No, 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 La es que terapia, ajá, es muy ¿verdad? importante. Sí, Sí, la correcto. terapia para mí es el ejercicio, es como si vamos al gimnasio, pero para nuestra alma, nuestra mente. Entonces,
Si guardan todas sus emociones, el trauma, el estrés, vamos a terminar en un burnout, síndrome de burnout o peor. Entonces Claro. sí es muy importante tomar esos tiempos de pausas, Oye, definitivamente. totalmente de acuerdo, coincido contigo. Creo que se ha satanizado lo que es la terapia y es la salud mental. Y así como tienes un preparador físico, pues también puedes tener un preparador mental, ¿no? Que te ayude a descargar todas estas emociones y es totalmente válido. Oye, Lakvir, ¿y qué conocimientos requieres también, por ejemplo, para conocer todo lo que es el equipo electromédico durante el vuelo que comentabas también hace unos momentos, ¿no? O sea, de estar moviendo estos equipos. Sí, los equipos electromédicos, primeramente son equipos que son certificados para el vuelo. No podemos llevar cualquier equipo electromédico de algún hospital. Por ejemplo, tenemos lo que es el Hamilton, el T1, en donde sí está certificado para aguantarse cambios de presiones, altitudes. Si hay lluvia, aguanta, bueno, es resistente al agua, contra los golpes, o sea, es muy bueno esos ventiladores. No altera muchos los parámetros del ventilador, entonces lo que me encanta de este equipo es que es muy práctico. Cualquier persona nueva que no conoce, obviamente si es urgenciólogo y empieza a jugar por primera vez con este equipo, es completamente sencillo. Me encanta y me saca de tantos apuros. También contamos con un Sol X Series. Eso es relativamente nuevo. No utilizamos las palas. Las palas ya no se utilizan por lo mismo, por la seguridad. Pues si hay una turbulencia Claro, o vibraciones, lo que sea, y nos caemos y damos shock, o sea, es un peligro para los demás. claro. Utilizamos parches para los pacientes. Podemos descargar a los pacientes aproximadamente 8 veces sin que esté conectado con la corriente eléctrica del avión. Entonces, sí es muy importante conocer muy bien a los equipos, confiar en ellos definitivamente, mantenimiento cada 6 meses, asegurarse, hacer las pruebas antes de volar, porque ahora sí son equipos indispensables inclusive también conocer la autonomía de las baterías. ¿Qué pasa si ya no hay corriente eléctrica? Pues las bombas duran 5 horas, el ventilador 4 horas y media, entonces es literal ser profesionales en los manejos de los equipos electromédicos. Es así, Wow. con práctica, capacitaciones, no para, si tienen dudas, hay que preguntarnos a uno, somos compañeros que nos apoyamos mucho. Si un nuevo compañero tiene duda, ahí estoy para apoyarle. O YouTube, Google, manuales. Hay que Claro. seguir aprendiendo si hay dudas, hay que aclararlos. Entonces, sí. Qué interesante, Lagui, porque se nota que la preparación tiene que ser constante, ¿no? Para el personal de enfermería de vuelo. ¿Cómo evalúan la condición del paciente antes del traslado aéreo? Ya nos comentabas que hay esta como división entre traslados primarios y secundarios. Me quedó muy claro el hecho de que el traslado primario es cuando es una emergencia, como dices, en una carretera, en una situación en la que tienen que ir al lugar y de ahí trasladarlo. Esa parte sí me quedó claro y también la parte del vuelo, ¿no? Cuando está programado, que a lo mejor puede ser, por ejemplo, que van a hacerle un trasplante o que requiere un traslado de un hospital a otro hospital. Por ejemplo, comentábamos también en alguna plática los traslados que hacen, por ejemplo, a Galveston con personas que han sufrido quemaduras, o sea, ya están programadas, ¿no? Pero ¿cómo evalúas la condición del paciente antes del traslado aéreo? Sí, precisamente nosotros nos enfocamos en sí con el transporte secundaria. Entonces, como usted dice, como hemos dicho, que son vuelos ya programados. Entonces, hace cuenta que antes de que el trazado sea alertado, la ventaja que tenemos aquí por ser secundario es que ya nos manda la información que requerimos. ¿Quién es el paciente? ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos son? Diagnósticos, laboratorios, referencias. O sea, esa ventaja ya lo tenemos. Entonces, en base de todo eso, nosotros como enfermeras de vuelos es como decir, ahora hay que configurar la aeronave. Ok, 2 pacientes, un paciente, 2 incubadoras, adulto pediátrico,
tenemos lo suficiente oxígeno y los equipos, los insumos. Acuérdense no olvidarse nada porque después estamos abortando durante el vuelo. Sí. Eso sí. Entonces, cuando ahora sí llegamos al hospital a recibir al paciente, siempre utilizamos una valoración inicial con un esquema de A, B, C, D, E. Entonces, por ejemplo, la A, ahí los vamos a enfocar lo que es la vía aérea. El propósito es aislar y proteger la vía aérea. Bueno, si el paciente está consciente, está platicando, está hablando, ok, perfecto, estamos súper bien. Pero hay que manejarlo con quizá puntas nasales. Si no está saturando lo suficiente, hay que poner una mascarilla con voz a reservorio. O sea, vamos a estar escalando. Claro. Pero si el paciente sigue mal y con la mascarilla a 15 litros por minuto, que está súper alto el flujo, y aún está con taquipnea, o sea, está respirando muy rápido, hiperventilando, y está saturando 92%, ¿saben qué? Hay que ponerle una mascarilla laringia, o también podemos, ahora sí, intubar al paciente porque son criterios de intubación. Porque si está mal en tierra, siempre les digo, se nos va a complicar en el aire. Si está mal aquí, va a ser imposible ahí arriba. Entonces, mejor acá estabilizar al paciente en tierra. Entonces, si es necesario intubar al paciente, gracias a las leyes de los gases, hay un un balón en el tubo endotraqueal en donde normalmente lo llenan con aire. El problema aquí es que cuando volamos por las expansiones de gas o del gas ley de Boyle, ese baloncito de aire puede expandir y eso nos puede dañar al paciente a nivel tisular por necrosis, por la presión que le está haciendo contra la pared. Entonces, hay dos cosas que hacer. Quitamos el aire, metemos agua, porque ya con agua ya no hay aire adentro para que expande. O tenemos un manómetro que podemos medir una cierta presión de milímetros por mercurio y mantenerlo así durante el vuelo. Es estar vigilando esa parte. Ay, también, perdón, me estoy emocionando. ¡Qué Entonces, padre! también, también si el paciente trae puesto un collarín, hay que tener mucho cuidado con eso porque hay muchos estudiantes o personal de sanidad que dicen, mayor aire o más aire que le meto al baloncito, mayor protección. No es cierto, le puede afectar hasta la circulación de sangre a nivel del cuello con la presión del collar y con la presión del globito. Entonces es también saber muy bien cómo manejar eso. Lo que hago también énfasis en la vía aérea es la fijación del tubo endotraqueal. Dios mío, es un terror. Me da miedo cuando uno puede pensar que durante la maniobra del paciente se nos extuba y si es una vía aérea difícil, no, ahora sí que nunca me ha pasado y tocando madera espero que no, no me suceda, pero es una buena fijación del tubo. Siempre le digo a mis compañeros, al maniobrar al paciente con un guante obviamente hay que proteger el tubo mientras que movemos al paciente. Claro. Para que Entonces, no se salga. exactamente, porque el uso del capnógrafo también es muy importante en esta vía para ver la dinámica pulmonar. No sé si usted vio la película Intensamente 2. Yo soy como ansiedad, estoy como 3 pasos enfrente, hay que prepararnos. Somos dos. Ay, Entonces Dios te mío. entiendo perfecto. Entonces siempre traigo un ambú puesto, ya listo, conectado al oxígeno. Digo, por si se me cae en paro, por si se me extuba, o sea, me gusta tener ya todo listo, ¿no? Sí, Entonces uno claro. nunca sabe. Es que es una Em, vida humana finalmente. sí, sí, claro. No, y ya cuando estamos en el aire, no tenemos muchos recursos para hacer tantas cosas. Entonces por eso es vital, es el momento perfecto, lo ideal para preparar todo ya ahí en el hospital. Ahora, en la B es a nivel de ventilación, ¿ok? Que esté bien colocado el tubo endotraqueal, que esté ventilando en todos los campos pulmonares, porque si uno está ventilando es porque el tubo está muy profundo y se fue por un lado. También hay la importancia en tener el oxígeno, tenemos que saber cuánto tiempo dura el traslado, cuánto es la indicación médica, si son 10 litros por minuto el oxígeno o 15 o 5, porque hay una fórmula que nosotros calculamos
el tanque de oxígeno con las indicaciones médicas es lo que vamos a calcular, la duración del flujo del oxígeno. El propósito es no quedarnos sin oxígeno durante el vuelo. Eso es lo peor que también nos puede pasar. Quiero lo que comentabas, ¿no? Que tenías que preparar la aeronave para el tipo de traslado y las condiciones del pasajero. O sea, verificar que tienes el oxígeno necesario para el traslado, ¿no? Sí, hasta prefiero poner un tanque extra, prefiero tenerlo extra en no usarlo. Claro. En que necesitarlo y no tenerlo. Correcto, totalmente de acuerdo. Sí, un paciente intubado, también hay otra fórmula que se calcula el FiO2, es el fracción de inspiración del oxígeno. Obviamente va a tener que aumentar. El FiO2 si estaba en 40%, hay una fórmula que quizá termina a 58% para que equivale el mismo concentración de FiO2 como si fuera en tierra. No sé si me explico. Por eso no podemos trasladar a pacientes si están en FiO2 de 90 o de 95, porque ya no hay maniobra. Exactamente, y eso también es muy difícil que ellos comprendan eso. Lo que quieren es sacar al paciente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y en la C, que es la circulatorio, es ahora sí, si está canalizado, si tiene un catéter venoso central, que esté permeable, que no tenga infección, si es un paciente en choque hipovolémico o que doble vía gruesas para meterle volumen, o también hemoderivados. También tenemos que a veces transfundir sangre o paquetes globulares. Utilizar, muy importante, las bombas de infusión. Les digo a mis estudiantes, aunque son pacientes tranquilos con una solución básica sin medicamentos, siempre utilicen la bomba de infusión. ¿Por qué? Por los cambios de las presiones se puede tapar y, Dios mío, son venas difíciles o hay que canalizar dentro del avión, o puede tener aminas, sedaciones, medicamentos controlados, y por los cambios de la presión aumenta los goteos del medicamento o para. Entonces, con la noradrenalina o puede bajar demasiado la presión al paciente o le puede subir hasta el techo. Entonces, muy importante eso. En AD, que es el déficit neurológico, hay que valorar la escala de Glasgow a los pacientes, el ABDI, que es alerta, verbal, respuesta al dolor y nivel de conciencia, reflejos pupilares. Si hay un paciente de demencia, obviamente la escala de neurológico es diferente, entonces hay que tener muchas consideraciones, no es negro y blanco, hay muchas áreas grises. Y la E, que es la exposición del paciente, o sea, vamos a verlo de céfalo caudal, la temperatura del paciente, contamos con sábanas térmicas. Gracias a las aeronaves de ala fija tenemos control de la temperatura, podemos aumentar el control de temperatura en comparación del helicóptero, que no hay control de temperatura. Hay que envolverlo bien con las sábanas térmicas y también inmovilizar a los pacientes. Ya había mencionado lo que es el colchón de vacío. Y algo muy importante para la preparación. Dijimos, eso es la preparación de física, pero estamos hablando de la salud mental. Hay que prepararlo psicológicamente también al paciente. Si el paciente es un niño como el de los Mickey Mouse, los padres, hay que también, ellos normalmente firman una hoja de consentimiento, pero quizá no los entienden. O sea, firman que sí vamos, pero llegando les pregunto si entienden, con mucho gusto les los explico posibles complicaciones, qué van a tener la sensación. Les pregunto al niño, ¿han volado en un vuelo, en un avión? No, nunca lo he hecho. Y me emociona porque les digo, está muy padre, vamos a volar a tal lugar, pero si tienes dolor, malestar, cuente conmigo, tenga esa confianza. Pacientes claustrofóbicos, pacientes que tienen mucha ansiedad, hay que saber manejar todo eso, bromear con ellos, está muy al pendiente. Los niños a veces les inflo, el del Mitchell Mel, eso sí es una debilidad mía, les inflo un guante, les hago un dibujito de carita con una sonrisa y ahí andan jugando con el monito. Entonces, es la empatía, más bien, que quiero hacer énfasis. Es como si estoy volando a mi mamá o a un hijo, no es cualquier persona.
Ay, no sé, siento que hay muchísima información, pero no les quiero quitar mucho el tiempo. No, no te Pero preocupes. básicamente creo que básicamente es eso, la valoración al Es principio. que es muy interesante todo lo que has platicado y precisamente de lo que comentas es, por ejemplo, que quisiera yo abundar, ya platicamos cómo evalúas al paciente, pero ¿qué situaciones desafiantes has pasado, ¿no? Dentro de esta situación, o sea, que tú recuerdes, diga, esta ha sido una situación súper desafiante para nosotros. Digo, ya en 7 años que has tenido de vivir esta experiencia como enfermera de vuelo, ¿qué es algo que tú recuerdas como que ha sido un desafío muy fuerte? Ahorita nos comentabas muchas situaciones que te pueden presentar como una extubación o que se te tape una vía canalizada, o sea, pero ¿qué desafío tú consideras que es uno de los más fuertes al estar tratando a un paciente en el aire? Uf, en 7 años creo que son muchos. Pero yo creo que lo primero que viene en mi mente era cuando nos tocó la pandemia. O sea, de todos esos, la pandemia siento que nos afectó a todos, definitivamente. Pero nunca se me va a olvidar, creo que oficialmente la pandemia llegó a México en marzo de 2020, pero en febrero de 2020 tuve que ir por 3 mexicanos a Colombia porque ellos viajaban desde China. Entonces, no sé si se puede imaginar que literal éramos los primeros que íbamos a atender pacientes COVID. Claro, sin Entonces, saber, ¿no? Lo que no, estaban atendiendo. no teníamos, ahora sí, en base o fundamentos en libros o estudios, porque apenas estaba iniciando todo esto. Entonces, y creo que yo metiéndome presión, diciendo, no voy a ser la primera enfermera que voy a traer el COVID en México. Entonces me acuerdo que nos vistieron como tipo astronautas con el Tyvek, gogles, doble guantes, N95, botas. Ay, no. Y dicen, en cuanto ya reciben los pacientes, ya no pueden tomar agua, ya no podemos ir al baño, ya no podemos comer, nada. Y era un vuelo desde Colombia, hacer una escala, no me acuerdo en qué parte de México, y para llegar a la Ciudad de México. Entonces, en sí era un miedo mía que dije, lo bueno que no tengo hijos, lo bueno que mi familia no está aquí, lo bueno que vivo sola, pero imagínense los demás. Entonces, me acuerdo cuando llegamos a la Ciudad de México, ni sabían cómo manejarlo nosotros. Estaban como 20 metros a distancias y gritándonos, entra al hospital y quítense la ropa y báñense por allá. O sea, era un protocolo todavía no establecido. Pero hablando de la pandemia, más bien era muy difícil, especialmente creo que me afectó mucho emocionalmente cuando recibía a los pacientes, obviamente pacientes de COVID les afecta mucho a la vía respiratoria a nivel pulmonar, que ya no saturan muy bien, aunque le ponemos mucho oxígeno, ya no están saturando bien porque estaban muy dañados a nivel Sí, pulmonar. colapsan los pulmones. Sí, entonces me acuerdo que recibíamos pacientes conscientes con dificultad a respirar, ansiedad, miedo, dolor, o sea, teníamos que intubar a los pacientes ahí mismo en el hospital o en la ambulancia terrestre. Y lo que me rompía el corazón es que le teníamos que decir al paciente que la vamos a intubar, que deje un recado para sus familiares o no sé, porque no sabemos si va a despertar después de eso. Entonces son los últimos momentos en donde el paciente depende muchísimo de nosotros. O sea, somos como la línea de vida para los pacientes. Entonces, pero eso sí, siento que emocionalmente me afectó demasiado. Era muy fuerte y, pero obviamente es mantenernos fuertes enfrente de los pacientes. La tripulación inclusive tenían miedo a volar, los pilotos. Era decirles, ¿saben qué? No se preocupen, te vestí en Tyvek, te voy a ayudar en quitarte el Tyvek en la forma correcta para que no haya contaminación, te voy a echar spray de antiséptico, pero directamente al baño antes de irse a la casa, pero también era un temor de ellos y los Claro. familiares y los pacientes. Y
no sé, y me acuerdo, volamos desde las 3 de la tarde hasta las 5, no, 3 de la tarde hasta las 7 de la mañana con dos pacientes. Que Dios mío, uno de ellos no se intubó, no me acuerdo por cuál razón, pero cuando estábamos aterrizando a la Ciudad de México, nos estaban cayendo, o sea, se deterioró muy rápido. Entonces, me acuerdo que no teníamos luz y los pilotos en la cabina literal volteados con el celular así tratando de encenderles la luz para ver y le pasaba todo al doctor para intubar al paciente, pero el avión es muy estrecho, es muy pequeño, entonces es muy difícil intubar y por eso esto se hace en tierra antes de despegar, tipo preventivo, pues. No quería entrar en pánico, es como que tranquila, no podía encontrar nada en el botiquín, no podía encontrar nada, Me entonces abrí imagino. todo y que lo aviento todo en el piso, o sea, todos los en el piso, y ahí yo buscando todo, y ahí pasándole todo al doctor, y finalmente lo logramos. Pero terminé y dije, ¿y esta agua de dónde es? Una solución que se cayó, era mi sudor. Sí, me Mi sudor, imagino. estaba empapada en el sudor. No, casi tenía náuseas por la adrenalina cuando me bajó, pero por eso hablo que cuando es un alto nivel de estrés. Entonces, yo creo que cuando estamos hablando de desafíos o cuando estamos hablando de momentos que me Críticos. resalta mucho en la mente críticos, yo creo que es la pandemia. Era muy difícil estabilizarlos, muy difícil no, ni hacer promesas que todo va a salir bien. O peor, ni sé si sobreviven. A veces no sé si llegando al hospital está bien, si ya se fue a su casa, si falleció. A veces lo sé, a veces no, pero me quedo con esa Con duda a esa, veces. claro. Ujú. Qué fuerte, Lakvir, lo que nos cuentas y qué interesante. La verdad es que es algo que nos estás abriendo la mente porque no tenía, o sea, muchas veces lo imaginamos, pero no tenemos idea ciencia cierta de qué es y para eso es esta plática, porque es súper interesante. Ahora de que estábamos platicando esto y del equipo de trabajo, ¿cómo integran el equipo en una misión de traslado aéreo? ¿Cómo saben qué especialistas tienen que ir? Eso es muy importante. Bueno, dividimos los equipos en dos. Obviamente los equipos tripulantes, que es el piloto, copiloto, mecánico y el personal oficial de trazado, que puede ser médico o personal de enfermería de vuelo. Y después tenemos las especialidades. Aquí depende si es una mujer embarazada, pues el ginecobstetricia. Si es un prematuro, un neonatólogo. Quemaduras, no sé, de cuidados intensivos o de urgencias o traumatología o todo eso. Entonces, depende mucho en qué tipo de pacientes vamos a ir. Es donde se va a asignar el tipo de equipo. Entonces, sí es muy importante en el trabajo de equipo y a mí se me hace muy bonito explicar esa parte porque hacemos como un enlace, o sea, una combinación con los conocimientos de médico especialista, con el personal de enfermería de vuelo y con los conocimientos de medicina aeroespacial. Si el médico dice, mira, vamos a hacer esto, modificar tratamiento, bla, 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 yo le puedo decir, mira, considerando estos leyes de los gases o la fisiología de vuelo, quizá podemos manejarlo de otra manera. Entonces, siempre llegamos a un acuerdo. Entonces, eso es muy importante para mí, el trabajo en equipo. Sí existe jerarquía, sí existe grados, capitanes, tenientes, pero es un respeto mutuo. Y lo que me encanta es que los médicos con quien trabajamos respetan mucho lo que opinamos nosotros a nivel profesional y nosotros como a ellos. Y algo muy importante, hay a veces que nosotros como enfermeras de vuelos necesitamos tener un rol de liderazgo, porque vienen los especialistas de afuera y no conocen bien la aeronave o los protocolos, a las maniobras. Entonces, si yo soy teniente y el médico especialista es capitán, obviamente con todo el respeto, yo sí les voy a tener que decir qué hacer en caso de una emergencia, cómo maniobrar al paciente, usted necesito que esté aquí conmigo para proteger el tubo mientras que yo maniobro al paciente, o necesito 4 abajo. Eh, me acuerdo que había un almirante también en la línea y no vi su grado, no vi su grado. Y todavía le digo,
usted, necesito dos aquí, yo me voy a subir, yo recibo al paciente y usted vaya a ayudar, empujen, yo guío, o sea, yo Te estabas dando tomando toda la directriz, bien, claro. bien, sí, entonces lo hicieron, lo lograron y todo salió súper bien. Meses después, ese mismo almirante me encontró en una cafetería y me dice, no te acuerdas de mí, ¿verdad? Y yo, no, disculpe, ya vi que era almirante. Yo, no, mi almirante, disculpe. Me dice, yo soy la persona que usted me ordenó en qué hacer. Soy el paciente. Le dije, una disculpa, mi almirante, no sabía, era la adrenalina y tenía que subir al paciente. Y me dijo, no. Al contrario, muchas felicidades por tomar el rol de ese liderazgo. Se veía que tenías todo bajo control, se notaba que tenías esa confianza y esto que como que me estaba diciendo algo como que pasaba esa vibra de confianza, como que Claro. dependían en mí para que todo saliera bien. ¡Qué Entonces, padre! eso sí dije, ay, me iba a restar pensar. Pero sí, entonces, por eso es muy importante la comunicación efectiva y el trabajo en equipo. Eso siempre No, hacemos sin mucho duda. énfasis. Sin duda, porque son momentos, como dices, críticos en los que realmente no te puedes poner a veces a ver quién va a tomar, sino el que está más preparado o el que está viendo la situación es el que tiene que tomar el liderazgo. Oye, Lakbir, ¿y qué avances tecnológicos has visto que han mejorado? Ahorita nos platicabas precisamente de las paletas en el cuidado intensivo durante vuelos y cómo se han ido adaptando a esta tecnología para mejorar el traslado del pasajero, ¿no? Wow, sí, desde que he volado a partir del 2017 sí he visto muchos cambios en los usos de los equipos electromédicos, de la tecnología. Eso sí me ha fascinado, es cuando recibimos algo nuevo es como Navidad, ¿no? Nos Un emocionamos. juguete nuevo. Sí, un juguete nuevo, hay que jugar con ella. Por ejemplo, ya mencioné lo que es el T1 Hamilton, eso es, ya lo tenemos creo que ya hace 3 años. Dios mío, está súper completo con el sensor de oxígeno, diferentes modos, asistido control por volumen, por presión. Está excelente. Hasta lo que me encanta de esta tecnología es que tiene un modo, creo es automatic, en donde uno puede, este sería más bien para pacientes medevac, en donde nada más colocamos, intubamos al paciente, lo conectamos y el mismo aparato puede sentir la complacencia del pulmón, la resistencia o cuánto necesita del oxígeno y hasta solito lo puede hacer sin nosotros y es como que, pero bueno, pero si estamos hablando de Aerovac, eso sí lo tenemos que hacer nosotros como valorar y poner los parámetros. El sol, el monitor sol, sí, usamos parches para desfibrilar, que eso sí nos ayudaron muchísimo para nuestra seguridad. Marcapasos también lo podemos utilizar de esa manera. Capnografía, eso ya tiene una conexión para conectar al tubo del paciente y mide el egreso del CO2, está midiendo el egreso del CO2 y ahí ya podemos ver si está bien colocado el tubo endotraqueal, si estamos bien con, ahora sí, lo que son los parámetros del ventilador. El otro que tenemos que me fascina mucho es el video laringoscopio. Eso es nuevo y la tecnología está genial. No es como no sé si haya visto en Grey's Anatomy o lo que sea cuando intuban a un paciente. Esto es específicamente para pacientes con vía aérea difíciles o pediátricos o siquiera unos rápidos. Es un aparato como de ese Como una L, ¿no? similar, como una L, ajá, y hay un video, hay una cámara. Entonces, con ese video podemos ver las cuerdas vocales y podemos intubar con facilidad. Ese es otro que han avanzado mucho. Uno que no tengo y estoy muy celosa con mis otros Que quiero. compañeros. Ay, pero es muy caro. Es el Lucas. El Lucas, no sé si lo ha escuchado, es un aparato en donde abraza al paciente a nivel del pecho. Tórax. Ujú. Y se pone el aparato detrás de la espalda y enfrente del paciente y literal está haciendo compresiones torácicas, solito el aparato. O sea, se acomoda bien y las manos del paciente se lo amarran un ladito del aparato mientras que el aparato está dando compresiones. Ay,
Y eso para un avión está genial por la falta de espacio. Sí, me imagino que cuando tienes que estar haciendo como el masaje al corazón para cuando no está funcionando, y luego es muy pesado, eso sí me ha tocado hacerlo, es muy pesado Sí, después de un tiempo estar dando ese masaje en el pecho al paciente. Entonces, con ese aparato debes poder estar tú atendiendo otra cosa en lo que se sigue bombeando, ¿no? El corazón. exactamente. O sea, ahí van las compresiones, yo voy a preparar la adrenalina, aquí vamos con los patches Claro. para desfibrilar, la vía aérea se enfoca al médico, o sea, sí tenemos un protocolo. Pero ahora sí, no sé si, no, bueno, adentro de una ambulancia aérea uno piensa que es muy espacioso y todo eso, pero es muy chiquito. Entonces, como usted ya sabe cómo dar RCP, o sea, no alcanzamos a hacerlo eficazmente porque el techo de la aeronave Sí, está los muy bajo. impide, así es, Entonces, los codos va a estar no dan. doblando. Entonces, y otro que me encanta es el BIS, es como Bispectrum, es un equipo para monitorizar la sedación del paciente. Son electrodos que se colocan aquí en la frente y podemos ver si está bien sedado, si está a punto de despertarse o todo eso. Entonces, son equipos y mucho más precisamente que estamos, gracias a Dios, avanzando muchísimo en la tecnología. em, Nos facilita muchísimo en el trabajo y mejora ahora sí la atención de calidad eficaz hacia el paciente. O sea, ya con todos esos recursos. Entonces, por ejemplo, con la institución de la Marina, contamos con los 2 incubadoras que ya tiene ventilador, control de temperatura y para monitorizar. Contamos con 4 ventiladores, 4 monitores. O sea, está súper completo que podemos volar 4 pacientes en estados críticos al mismo tiempo. Entonces, sí, hemos mejorado mucho y espero que esto continúe. Verás que sí, Lakvir. La plática ha sido súper interesante. Ya estamos preparándonos para aterrizar y para ir cerrando, quisiera que me comentaras qué recomendación darías a aquellos enfermeras o enfermeros que estén considerando en especializarse en enfermería aérea. Bueno, la carrera en enfermería de vuelo es wow, muy gratificante. Se siente muy maravilloso cuando uno siente que estamos haciendo una gran diferencia, que no lo puede hacer quizá otro personal de salud. Sí, como enfermera de vuelo, ahora sí es un rol autónomo y desafiante para el personal de enfermería, especialmente ellas, las que les gustan mucho el área de urgencias y de cuidados intensivos. Lo que sí les puedo decir es que cada día en el trabajo es diferente, cada paciente, cada vuelo. Eso lo tomo como una otra experiencia de aprendizaje, o como dicen, lecciones aprendidas. Entonces, esa es la parte hermoso, me encanta. Y claro, lo que sí les necesito como dar un tip es saber trabajar bajo estrés, ¿ok? Eso sí, y aprovechar cada vuelo o cada paciente diferente como una nueva experiencia, como ahora sí aprovechar y utilizar esa situación para expandir los conocimientos y experiencias como personal de enfermería. Entonces, sí les recomiendo mucho que hay que ser un aprendiz de por vida y ahora sí nunca dejamos de desafiarnos a sí misma. Wow, eso, yo creo que eso es interesantísimo y nos lo llevamos todos porque sí es cierto, todos tenemos que ser aprendices de por vida. Lakvir, ya para finalizar, me encantaría, tú sabes que yo también soy mucho de impulsar a las mujeres en el tema de la aviación, a que se visualicen. Me gustaría también que dieras un mensaje a cualquier chica, niña, mujer que te esté escuchando, ¿qué te gustaría decirles? Ay, nunca dejen, y lo hablo creo que por experiencia, que nunca dejen que les afecten los bullings, comentarios negativos. Siempre va a haber personas que les quieren jalar hacia abajo. Eso sí, si tienen un sueño, hay que seguirle. eh, lo podemos lograr. No hay nada que nos pueda impedir a hacer lo que nosotros queremos.
Hay una cita que me encanta mucho, hasta me lo memoricé. Siempre digo, el éxito de toda mujer debería ser inspiración, una inspiración para otra. Somos más fuertes cuando no nos animamos a unas a otras. Entonces, como mujer, nos podemos depender uno de otra. Entonces, bueno, es que creo que ese fue más bien por experiencia. No se desanimen. Entonces, somos fuertes y hay que luchar y seguir adelante. Pues, Lakhvir, ha sido un placer que hayas estado platicando con nosotros. Creo que hay muchísimo tema de donde podemos hacer muchos episodios más. Esperamos que sea la primera de muchas conversaciones y pues muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad me la pasé muy bien, fue divertido y espero que haya sido claro sobre las experiencias y conocimientos de enfermería de vuelo. Muchas gracias y espero poder participar otra vez con usted en otra ocasión. Muchísimas gracias, Lakhvir. Pues bueno, nos vemos hasta nuestro siguiente vuelo. Hasta la próxima. Bye.